Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo que el Señor Jesús es el modelo perfecto de cual todos debemos imitar. Como dice Efesios capítulo 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a nuestro Dios como hijos amados del Señor. Y estamos compartiendo que estamos viviendo tiempo profético, sin lugar a duda, por los hechos, por los acontecimientos. Estamos a las puertas del rescate de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se va en cualquier momento, sin lugar a duda. Según las Escrituras, la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, los hijos de luz, no vamos a ser sorprendidos porque somos hijos de luz, somos hijos del día y no de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Porque estamos en sintonía con Dios y porque Dios prepara a cada uno de sus hijos para este evento maravilloso que va a ocurrir. Por eso estoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor Jesús. Estamos viendo por todo lo que el Señor Jesús pasó por amor de la humanidad. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero para lograr la salvación, el Señor Jesús tuvo que pasar por diferentes circunstancias difíciles, peligros, tentaciones, rechazo, y la cruz del Calvario y su sangre para redimir a la humanidad. De tal manera amó Dios ha amado al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como hemos compartido la palabra profética, que todo esto estaba ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera Pedro capítulo 1, verso 20. O sea que estaba en los planes perfectos de Dios desde la eternidad para la salvación. O sea que nada es casualidad en la obra del Señor. Todo está bajo su plan perfecto. Por eso que nosotros no nos preocupamos y los cristianos no debemos estar en apuro ni llenos de temor por todas las cosas que están sucediendo y por las cosas que sucederán. Porque sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. De todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque Él es Dios. Todo está bajo su control. Por eso estamos viendo que todo lo que está pasando es permisivo por Dios. Porque está en los planes proféticos. Se va a cumplir todo lo que está en las Escrituras. Como hemos visto que el Señor Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, el Rey, tuvo que nacer en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Y aún de muy pequeño, tuvo que huir a Egipto porque corría peligro de muerte, porque Herodes quería matarlo. Por todas las cosas que el Señor Jesús pasó. Y como hemos compartido también Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 también, como Jesús siendo lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todo tenía que pasar en los planes de Dios. Por eso vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra de Dios en Hebreo. Dice la palabra en capítulo 5, versos 8 y 9. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la palabra de Dios! Por todo lo que pasó. Podemos ver en nuestro tiempo que los padres no preparan a veces a sus hijos para enfrentar a un mundo
hostil, a un mundo que no lo va a recibir como estar en su casa. O sea que a veces la sobreprotección no le permite a los pequeños, a los niños, desarrollarse con responsabilidad y para enfrentar a un mundo que es diferente. Podemos ver que el Padre Eterno preparó al Hijo, preparó a Jesucristo. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, no solamente es suficiente a veces el conocimiento que uno pueda tener. A veces es la circunstancia que debemos pasar. Como en este caso, como el Señor Jesús pasó por esta circunstancia difícil. Dice, por el padecimiento aprendió la obediencia. Como hemos leído también en Isaías capítulo 53, verso 10, que dice, aunque el Señor era justo, santo, sin pecado, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fíjense qué impresionante. La profecía de Isaías ya estaba anticipando por todo lo que iba a pasar el Señor Jesús. Pero con la finalidad, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Dios sería en su mano prosperada. Todo estaba en los planes maravillosos de Dios. Pero lo que me impresiona es que Dios quiso quebrantarlo, dice, sujetándolo a padecimiento, para lograr el objetivo, el plan de la entrega total del Señor Jesús para redención, para salvación a toda la humanidad. Como dice en hebreo la palabra del Señor, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, o sea capacitado, llegó para ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta es la maravillosa palabra del Señor, que ya Isaías estaba anticipando 7 siglos antes de todo esto que estaba visualizando por todo lo que iba a pasar el Señor Jesús. Que Dios, a través del quebranto, del sufrimiento, del padecimiento, iba a lograr que Jesús iba a entregar su vida para expiación, su vida para rescate, para la redención, para la salvación de toda la humanidad. Y que la voluntad de Dios en su mano se iría a prosperar. O sea que el Señor Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios. El Señor Jesús, y yo he venido a buscar, mi comida es la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. O sea que fue prosperado, o sea que Jesús cumplió con los planes perfectos de la eternidad para nuestra salvación. Por eso pasó por todo el sufrimiento, el peligro de muerte y por todas las cosas que el Señor pasó por amor a ti y a mí, para que nosotros tengamos salvación. Por eso el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilla, la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Y habla, y el fruto del sacrificio de Jesucristo es la redención, el alcance que tiene la salvación para toda la humanidad. O sea que todas las personas en todo el mundo tienen la misma oportunidad de acercarse a Jesucristo
y obtener la salvación gratuitamente. Es un regalo de Dios para todos, porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso Dios se hizo hombre para salvar al hombre. Y murió en la cruz del Calvario para lograr la salvación. El plan de Dios, propósito de Dios es perfecto. Por eso la palabra de Dios dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió, Dios cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Solamente el Cordero sin mancha podía llevar el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Y Él se entregó como una ofrenda, como un sacrificio acepto delante de Dios. Como ofrenda, sacrificio en olor a Dios fragante. Acepto lo que Jesús hizo para salvar a la humanidad. Estaba en los planes y el Señor logró salvarnos. Como dice ahí la palabra maravillosa del Señor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Qué maravilla saber que la salvación es eterna. Él no nos salvó por un tiempo, por unos años, 80, 90, los años que podamos vivir acá. Él vino a darnos vida eterna. Y la vida eterna comienza cuando uno recibe a Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que voy a tener, ya tengo vida eterna en Jesucristo mi Señor. O sea, la vida que Jesucristo vino a darnos es una vida eterna. Con Él viviremos por toda la eternidad. Por eso debemos prepararnos nosotros para este evento que va a ocurrir, porque vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Y la Biblia dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El perdón de pecado. O sea, pertenecemos al reino de Dios, al reino eterno. Cristo es el Rey eterno y su reino es eterno. Y todos los que creemos en Jesucristo reinaremos por eso con Él por la eternidad. Y eso no depende de mí, sino de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla! Todas las profecías que están se cumplió en la vida del Señor Jesús. Todo lo que estaba escrito en la palabra, por su fidelidad, por su palabra. O sea, que las profecías se cumplió, como dice por ejemplo, en Lucas capítulo 24, la palabra de Dios dice, 24, 44 al 45, dice así la palabra del Señor. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, todas las profecías que hablaban del Señor Jesús, tanto en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, se cumplió en Jesucristo. Era necesario. O sea, y el Señor Jesús una y otra vez preparó a los discípulos anticipándoles el cumplimiento profético, que todas las escrituras se cumplió en el Señor Jesús. Y de igual manera hay mucho más profecía que habla de su venida, de que va a venir a buscar a su iglesia, de que la iglesia va a ser rescatada, que la iglesia se va para encontrarse con el Señor Jesús, para estar con Él
por toda la eternidad. ¡Qué maravilla! Y el alcance de la obra maravillosa por todo lo que el Señor Jesús pasó. En su nacimiento, por los peligros de muerte, rechazo, burla y aún la muerte en la cruz. Todo lo hizo por ti y por mí. Él cumplió la perfecta voluntad del Padre. Dice, y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Él se humilló. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el Señor Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, para todo aquello que crean tengan salvación en Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos los que obedecen al Señor Jesús tienen vida eterna. Por eso no solamente yo debo decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que obedece. Yo no solamente es suficiente decir Señor, Señor, sino que debo vivir, yo debo obedecer. Por eso dice vida eterna para todos los que lo obedecen. Todo lo que el Señor Jesús pasó, su muerte en la cruz, su sangre, para nuestra redención, está al alcance de toda la humanidad. Para que Él cree y lo recibe, obedece al Señor Jesús, creyendo que Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, tiene posibilidad de salvación. Y si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte ahora en una oración para que reciba a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo para que tengamos vida eterna. Vida eterna. No solamente disfrutar las bendiciones de este tiempo que nos permite vivir, sino una eternidad con el Señor Jesús. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, estaremos siempre con el Señor, o sea, por toda la eternidad vamos a estar con Él. O sea que nada de lo que podamos pasar acá va a ser comparable con la eternidad, con la gloria venidera, con todas las bendiciones que tenemos en Jesucristo. Por eso uno tiene al Señor Jesús que pueda orar conmigo, puede recibir a Cristo en tu vida ahora. Orar de esta manera: Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por mí, Señor, por todo lo que pasaste. Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario para que yo tenga salvación. Quiero que vengas a mi vida, Señor, y sea mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado. En tu nombre, Jesús. Amén. Y para ello te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Señor, que tú estés preparando a la iglesia en este tiempo para este evento que va a ocurrir. Tú vienes a buscar a tu amada, Señor. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en este tiempo. Señor, te pido por los enfermos, Señor, que tengan misericordia y tú estés sanando, restaurando, Señor, proveyendo a aquel que tiene alguna necesidad. Y te doy gracias por tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.